Esperen que ahí puse a grabar. Ahí voy. Bueno, ahí estoy. Les voy a borrar esto y se lo voy a escribir acá, mejor. No me quise meter en esto porque después lo va a explicar Fabi con diferencial y demás, pero es esto, lo que lo pueden ver también. A ver, vamos a venir con el rojo. Ahí entré, Estela, no me dejaba entrar tan rápido. Así que Ah, bueno, se lo voy a explicar acá, en un cachito, acá. Lo que decía Fabi es esto, nosotros recuerden que hay distintas formas de poder expresar la derivada de una función f en x, lo podemos expresar como la derivada de f en función de x. Y si yo hago la función era a su vez x dividido x, o respecto de x, esto lo que dice Fabi que es 1. Si derivo x, que es sobre ella misma, esto me da 1, ¿sí? Yo lo hice acá para que ustedes vean la regla. La f', ahora que se confunde. Esto es un 1, tengo x elevado a la 1, que no la ponemos, pero la pongo yo a propósito. Derivado, esto me da igual a 1, ¿sí? Entonces acá, recuerden que x cuadrado me queda 2x y la derivada de 3x me quedaba 3, ¿sí? Ahora, yo hoy derivé por definición en un punto y encontré que la derivada en menos 1 dio 1. Ahora podría ser acá lo mismo. Si a mí me piden encontrar f' en menos 1, ¿cuánto me da? Me da menos 2, ¿lo ven? Más 3. ¿Esto qué me da? 1. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estoy? sí, Estela, ahí lo que hizo Estela quizás reemplazar la X por menos uno, ¿sí? Perdón, pensé Derivó que lo habían primero, visto. Yo ya encontró, no, hice igual, la expresión general, ¿sí? Sin importarme para qué valor, ¿sí? A diferencia de esta derivada por definición, que ya yo derivé en torno a un punto. Por eso ya me dio un valor, ¿sí? Ahora, si tengo que hacer la derivada prima en 3, yo tendría que hacer otra vez el límite cuando x tienda a 3, ¿de qué? De mi f de x, que era x cuadrado menos 3, o era más. Acá. Más 3. ¿Me van siguiendo? no hay preguntas, Estela, en el chat, así que Menos, y acá iría, no lo voy a hacer todo, acá iría el valor funcional en 3, ¿sí? Sobre x menos 3. En 3 sería, voy a calcular, sería 3 al cuadrado 9 más 3, 12, ¿no? Acá sería 12 y acá trabajo, ¿sí? Y voy a encontrar un valor, voy a encontrar una expresión o un valor. Acá sigo y acá me va a dar un valor que va a ser la representación, interpretación gráfica va a ser la pendiente de la recta tangente en esa función en el punto 3, en x igual a 3, ¿sí? Ahora, los perdí mucho, yo quería mezclar y como ya habíamos visto regla, ahora, a ver, no han dicho nada. Si lo que bueno, hace Estela, bueno, ustedes pueden terminarlo, eso de la sí, derivada por definición, ¿sí? ese lo siguen, porque es derivada por Lo siguen definición, me va a ustedes. dar un punto. Ahora, no siempre vamos a derivar de esta forma, a eso quería llegar. Yo como ya habíamos visto esto, yo quería mezclar un poco. Si nos piden derivada por definición y nos dan un punto, encontramos esto. Si nos piden derivada de una función por definición, aplicamos, y ahora yo voy a ir a la práctica, aplicamos el límite cuando delta x tiende a 0. Y toda la otra expresión que expresó Fabi, esto de la barra de Zoom, que expresó Fabi en, me perdí, en esta, ¿sí? Acá me va a dar, en esta expresión me va a dar una expresión general, ¿sí? Acá está en f de x.
una expresión general. ¿Me van siguiendo o los mezclé mucho? A ver, ¿se entiende, chicos? No, está bien cómo vas Bueno. integrando, pero bueno, pueden hablar o decir, chicos, lo que les parezca, Entonces, está bueno porque para ir integrando y ir aplicando ya algo en la claro, práctica. entonces lo Por que ahí, yo, Estela, antes de ir al práctico, habría que sí, hacer la la regla regla del del producto. producto de la Bueno, división. Si bueno, querés bueno, explicarla, si no la explico yo como quieras. bueno. Entonces, lo que hice fue, aplicando regla de derivación, llegué llegó a esta expresión, ¿no? Le apliqué regla de derivación a la función h y encontré la derivada. Ahora, cuando a mí me dan una función y me piden 3 derivadas, ¿sí? En este ejercicio era puntuales, pero me piden 3 derivadas distintos, en 2, en 3 y h' en 10, a mí me conviene encontrar una expresión general y después reemplazar el valor de x que yo hice acá, ¿no? Para x igual a menos 1, lo único que hice fue reemplacé y llegué a lo mismo que hice por definición aplicando en un punto, ¿sí? Entonces, no los quiero marear más, voy a pasar después, explico uno en la práctica punto por punto. Ahí estamos, a ver. Ahí preguntan, pero Karina, la regla de derivación ahora lo va a mostrar Estela en la práctica, ¿sí? De ahora en más vamos a aplicar siempre las Sí, reglas. Y vamos a ver más reglas y van a ser cada vez más complejas. Lo primero es para entender el concepto de la derivada por definición, ¿sí? Que ustedes lo pueden relacionar, entender y cómo se calcula. Y de hecho, todas las reglas, que yo se las mostré así medio rápidamente, lo que está mostrando Estela, están demostradas con sí, justamente la derivada por definición. Esto que está mostrando ahí es la forma de demostrar las reglas con la derivada por definición. No sé si esto. te quedó claro, Karina, y se la consulta en el chat. Ahora Estela va a mostrar el trabajo práctico para que veas bien, ¿sí? Sí, esto en realidad no voy a demostrar todo esto, se los dejo, están en los apuntes. Lo que necesitamos saber es, que está dado en forma de teorema, si tenemos f, g más en este caso dos expresiones, pues vemos cuando tengamos más funciones. Si dadas f y g, y esas f y g son funciones derivables, entonces, si tuviéramos una nueva h de x que está formada por el producto de f por g, esto es un producto, y esa h es derivable, sí, y nosotros, ¿cómo lo vamos a encontrar la derivada de esa? Y la vamos a llamar h', ¿sí? Cada vez que veamos una letra con un apóstrofe arriba, me está indicando que es la derivada de esa función. H' va a ser, y esta es la regla, que después está la demostración, es el producto, y así lo decimos. Esto lo tomamos como de la primer función, ¿sí? Se le dice primer función y esta es la segunda. Le decimos, la derivada de la función h va a ser, y esta h es el producto de dos funciones, es la primera función sin derivar, ven que no tiene apóstrofe, por la derivada de la segunda función, ¿sí? Por eso esta tiene apóstrofe. Esta es derivada. Esta es la función, tal cual como nos la dan. Más la derivada de la función f por la derivada de la segunda función sin derivar. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Eso es la derivada. Entonces, esto después les va a salir automáticamente. Supongan si yo tengo mi h de x fuera 3x por... lo que pasa que, bueno, voy a poner con la No regla... vimos muchas reglas. Sí, no vimos muchas reglas, pero supónganse que fueran estas funciones. Si esta función, quiero ver si ven la regla más fácil. Si esta función la llamo f y esta función la llamo g,
va a ser, la regla es, a ver, con rojo. Si yo tengo, me piden la h' de dos funciones, voy a hacer la f de x por mi g, espera, mi f por mi g derivada, y por eso le ponemos así, más, siempre es una suma, más la derivada de f por la g sin derivar, o la segunda expresión sin derivar, ¿sí? Siempre es la derivada de la primera sin derivar por la derivada de la segunda, más la primera derivada por la segunda sin derivar. En esta no importa el orden, ¿sí? Si hiciéramos, ¿por qué? Porque este no altera, están las dos sumando, ¿sí? Si hubiera hecho esta primero y le sumo esta, me va a dar igual, ¿sí? Es según cómo se lo aprenden. Yo por ahí me lo aprendo con la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Yo me la sé al revés. Sí, Por yo eso igual. por ahí Sí, me costó ahí, sí, esta a mí me pasa interpretación. lo mismo, eso está en el apunte. Sí, esto Lo está en la repite tal punta. cual el Esto, a lo que apunte, voy sí. yo, esto es lo mismo que poner f' por g más g, perdón, más f por g'. ¿Sí? En este no cambia. Sí cambia en la división, ¿sí? Por eso hago hincapié en el de la regla de producto no cambia. Entonces, volviendo a esto, si yo tengo mi h', a ver si ya me empiezo a derivar, ya no voy a derivar a un costadito. Si ustedes quieren, se hacen unos cálculos auxiliares. Si yo tengo que derivar 3x, ¿cómo sería la derivada? Sería la derivada de una constante, que es 3, por la derivada de x. ¿Cuánto es? 1, es 3. Eso es lo que me dijeron, es 3. Entonces acá sería, bueno, yo agarré esto porque es por costumbre, chicos. Yo tomé esta, ¿sí? Sería 3 por la g sin derivar, que es x cuadrado. Más f sin derivar, 3x. Estoy haciendo esta, pues si no me voy a terminar equivocando. Por la derivada de x al cuadrado. Bajo el 2, a la potencia le resto 1, me queda un 1 acá, ¿no? Entonces me queda por 2x. ¿Sí? ¿Se entendió? Tomé esta porque es de la forma que... Es lo mismo, ¿eh? Sí, Me es va lo a más dar lo común. mismo. Uno no se lo Es más acuerda así común. porque ahora cuando esté, sí. Ahora cuando les muestre la derivada del cociente, se van a dar cuenta que porque es mejor tener ese orden. ¿Sí? Acá habíamos hecho otro ejemplo, pero bueno, podría ser este. Sabíamos que la derivada del seno era el coseno, ¿no? Profe, un compañero dice que no entendió bien lo último. A ver. Ah, justo ahí sí, acabo de ver el chat. ¿Esto? A ver, Lautaro, ¿cuál es lo que no entendiste? ¿Dónde suma las A dos? ver. Está aplicando la regla del producto, Producto. ¿sí? Vamos a empezar así. A ver, empiezo de vuelta. Yo tengo que encontrar. Usted esto después, esto se lo da a la práctica. A ver, lo voy a poner con esto. Voy a encontrar. Ay, perdí la... acá está. Voy a tener que tener la f' y voy a tener que tener la g', ¿sí? Entonces, a mí me dieron dos funciones, que era la f, que era esta, y la g. Que derivada, esto es un apóstrofe, quiere decir que la derivo, las puedo derivar en cálculos auxiliares, ¿no? La derivada de 3x me da 3, y la derivada de x al cuadrado me da 2x a la 1, lo voy a borrar para que no se confunda con un apóstrofe, ¿sí? ¿Se entendió eso de las derivadas? Entonces, esta es la derivada, esta, y con este 3 es esta derivada. Entonces, si yo tengo que armar la h', ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con el 3
por el g sin derivar, lo voy a poner con negro, que ¿cuál era g? Era este, x cuadrado, más el f ahora sin derivar, que es 3x, por la derivada de la g' que era 2x. Entonces, este es g', esto es f', esto era g y esto era f. ¿Se entendió ahí? Ahí no sé, Lautaro, si lo entendiste, ahí sí, se había confundido, dice. Ah, perfecto. Bien. Bueno, ese respecto de esa regla, ¿sí? Está toda la demostración y ahora viene la del cociente, ¿sí? Entonces, el cociente de dos funciones f y g, dos funciones siempre que sean derivables, f y g, y también es derivable para todos los valores de x, para los que g de x tiene que ser distinto de 0, porque g de x está en el denominador, obtenemos esta regla haciendo lo siguiente, ¿sí? Lo voy a escribir acá. Si yo tuviera f de x sobre g de x, y esto me dicen que lo derive, la derivada va a ser la derivada de la primera, voy a poner sin x, lo voy a hacer con letras para que lo vean. La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Cuando hablo de primera, es para uno la regla, ¿no? Esta sería la primera y esta sería mi segunda función, ¿sí? La segunda. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, sobre la segunda al cuadrado. No la derivo nada, solamente la elevo al cuadrado, siempre que g de x sea distinto de 0. ¿Me siguieron con esta regla? Entonces, si a mí me piden h de x derivado, ¿sí? La del numerador la llamo primera, la del denominador la llamo la función segunda, entonces hago la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada segunda. Entonces, a esto iba Fabiana. Si ustedes miran la regla anterior, yo podía usar cualquiera de estas dos, ¿sí? ¿Lo ven? Me es más fácil acordarme esta porque cuando vaya la regla de la división, lo único que voy a cambiar, que no quiero rayar esto, es este más por un menos. ¿Sí? Entonces no me tengo que acordar tantas reglas. ¿Me siguieron? Ahí no hay preguntas en el chat, Estela, Bueno, así que Ah, vos cuando haces puedes eso, seguir. el exponente de la X, lo bajás y te queda el 1. sí, acá esto, sí, lo que expliqué, a ver, sí, esto, si el y, mi Claro, función, entonces, fuera 3x, yo lo expliqué con esa regla y lo expliqué de la otra forma, es una constante por esta función derivada. Ahora, esta entonces la función, derivada de f es 3 por 1. claro, la derivada de x es 1, por eso esto me queda 3. Profe, ¿y qué pasa si ese 3x está elevado al cuadrado? ¿Esto? Ahí tenemos que ir a Lo regla que de la pasa es que cadena. tenemos que arreglar la cadena, Es sí, lo ese próximo. otro tema, Es lo próximo. sí. Entonces, ¿entendió esto? Que por ahí, para no confundirlos, por ahí Ahora, lo vemos el viernes. sí, ahora voy a hacer, no voy a hacer esta del seno, pero voy a hacer la misma que hice hoy, que era, ¿cuál era? Si yo pongo, Si no supongan, pones la, seno, ya que. bueno, Y pones, sí, seno de X. 3x al cuadrado sobre seno de x. ¿Fabi? Sí, sí. Ah, Sí, sí, que bueno, en alguno del numerador o denominador pusieras alguna trigonométrica para variar. bueno. Entonces, vamos a llamar a esta f. No, la voy a marcar cuando la derive, para que no se nos hagan bien. Acá. Si yo hago la regla, va a ser la primera derivada por
la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, sobre la segunda al cuadrado, ¿sí? Entonces vengo y me hago los cálculos. Esto después lo van a hacer derecho, ¿sí? Porque hay expresiones que les va a quedar más complicadas. Estas son muy trabajosas y por ahí son largas las expresiones. Si mi f, no voy a poner f de x, así no se me hace tanto lío. Si mi f es 3x, mi f', ¿cuánto va a valer? Cuadrado, profe, ¿o no? Ah, perdón, 3 cuadrado. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto me queda? 6 aquí. Bien, ¿qué hice? Lo voy a hacer. Es 3 por la derivada, para ver si algún compañero... Es 3 por la derivada de la función que tenga dentro. Esto va a ser 3 por la derivada de esto. Y la derivada de esto bajaba el exponente y al exponente le restaba 1. ¿Sí? Entonces esto me queda 3 por 2, 6. X, 2 menos 1 es 1. ¿Se entendió? Y Sí. como dice Sí. Estela, pueden ir haciendo cálculos auxiliares, ¿sí? Entonces es más fácil, sobre todo que ahora después se nos va complicando más. Sí. Ahora, G era seno de X. Entonces, G' va a ser, si yo voy a las reglas, a ver, acá debe estar. Si yo acá me voy a las reglas, acá. Teníamos que la derivada del seno, ¿cuál es? El coseno. Y la derivada del coseno es menos el seno, ¿sí? Entonces, vengo, no sé en qué hoja estaba. ¿Dónde estaba? ¿Acá? Yo ahora me maría, Estela, pues no te seguía en qué hoja estaba. ¿En qué? Creo que más abajo. Ay, a ver si estaba acá. No, qué pava, si estaba en la suma y la diferencia, acá. Me mareé yo. Bueno, ¿vieron que la derivada del seno era el coseno? Coseno de X. Coseno de x. ¿Sí? Entonces, acá tengo la derivada de f y acá tengo la derivada de g. Entonces, si yo vengo acá voy a poner la derivada de g y acá voy a poner la derivada de f. Entonces vengo y escribo. Esto va a ser igual a que en lugar de poner f' voy a poner 6x por el g sin Seno de derivar, X. que era seno de x. ¿Sí? Menos, y acá cuidado con los paréntesis, acá vamos a poner por g, que era 3x al cuadrado, por, ¿qué tendría que poner? La derivada de g, que era Coseno de X. coseno de x, sobre, ¿qué Coseno cosa? cuadrado. El coseno de x al cuadrado. Cuidado ahí, Estela. Profe, ahí no es Estela, seno. Ah, no, es seno, Estela, perdón. Sí, Estela, sí, que es el seno, sí, ahí estoy. porque era la derivada. La derivada, ahí está. Me hice el lío yo. Acá, el seno, estaba pensando en cómo escribirles el seno, en realidad la potencia. Acá sería, esto lo ven así. Esto es lo mismo que escribirlo así. Esto venía pensando, por eso no escuché cuando me dijeron. Y guarda que esto no es derivado. Es la expresión de g, sin derivar. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Ay, tengo el lápiz loco, no sé dónde está. Acá. ¿Lo ven? Entonces, en estas expresiones de derivadas, cuando empecemos a usar las reglas, no pedimos que lleven a la mínima expresión o simplifiquen las expresiones. Las expresiones le van a quedar bastante complicadas, ¿sí? Por eso tienen que ser prolijos, usar cálculos auxiliares o directamente, todavía porque recién empezamos a derivar, pero si no, estas derivadas las hacemos directamente, ¿sí? Yo
3x al cuadrado acá, 3 por 2, 6x por seno de x menos 3x al cuadrado por coseno de x todo sobre seno de x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si vamos a la práctica, ¿sí? Los primeros ejercicios piden hallar por definición la derivada de f' en x. No me están dando ningún punto, ¿sí? Entonces lo que vamos a encontrar, vamos a aplicar es esta expresión, f' en x, el límite cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta x, menos f de x sobre delta de x, ¿sí? Y ahí trabajamos la expresión. No sé si querés, Fabi, ¿hago en pantallazo o hago algún...? No, ahí está. Sí, Acá hay un hace un ejemplo. pantallazo porque ahí está el ejemplo, sí. Por eso anda recorriendo. Acá hay un Y en todo ejemplo. caso, sí, mostrar el Y ejemplo y por ahí después mostrar la tabla de derivadas para que sepan alguna más que nada. bueno, Pero sí, hace un pantallazo, sí, así. lo que más les cuesta, y yo se los voy a armar acá, cuando les pide f de x, solamente les voy a mostrar el a. El f de x es 8 más x, ¿sí? F de x, para poder armar la expresión, van a tener que hacer f de x más delta x. Entonces, por ahí esto es lo que más les confunde. Donde haya una x, lo voy a reemplazar por x más delta x. ¿Sí? En esta expresión, supónganse en la b, les voy a decir eso porque es lo que más les cuesta. F de x más delta x. Si mi f de x es 3 menos x cuadrado, mi f de x más delta x va a ser 3 menos x más delta x todo al cuadrado. ¿Sí? Entonces tengan cuidado porque acá, para poder trabajar este límite, van a tener que desarrollar el binomio de este cuadrado. Binomio cuadrado este. ¿Sí? Eso como pautas. Lo ven acá. La expresión era f de x al cubo. Voy a aplicar la derivada por definición general, no en un punto, pues no me dan el punto. Y ven que hace x más delta x, lo elevan al cubo. ¿Sí? ¿Me siguen? Por eso acá hacen el desarrollo del binomio al cubo este. ¿Me siguieron? Tienen que trabajar toda la expresión. Profe, Sí, ¿cuál era delta de x? es esta, a ver, vamos a la... Recuerden cuando sacamos el cociente incremental, hicimos que este delta x tendiera a 0. A ver, ¿dónde está la hoja? Esperen. Función derivada, Estela. Acá. Que dice función derivada. Acá. En esta general que Fabi mostró cuál era la diferencia. ¿Sí? Esto era f', por definición, la expresión va a ser general, y esta era f' en un punto en particular, ¿sí? No es no una variable, me va a dar un valor, ¿sí? Si yo no me dan un valor para el cual encuentre la derivada, en ese valor me están pidiendo la derivada general, ¿sí? La f' en x, que surge de toda esta demostración que acá hizo Fabi en los grafiquitos, ¿sí? Cuando lo empezó con A, pensé que me había sacado. Lo empezó escribiendo F en A y después llegó a la definición con el término general. ¿Se me escucha? Sí, Estela. Porque tengo la ruedita Ahí pensando. sí, se está actualizando. Ahora, bueno, tranquila. Sí, porque por eso pensé que se me había cortado. Y se nos responde. ¿Se entiende la diferencia? Por eso. En ese caso, tu variable, como no te preocupes, tu variable es delta x, algo así, entonces por eso delta x tiende a 0. 0, claro. Estás tomando esa variación de la variable independiente como variable. No sé quién preguntó, a ver, yo. Sí, ahí entendí. ¿Sí?
Ah, se me quedó, no me responde. Encima estoy grabando, a ver. Que Bueno, comparta yo, si no Estela, a ver. para, ahí dejo de compartir. A ver si vuelvo a compartir. Yo no toqué nada del Ahí está, OneNote, ahí para no está. hacerte No sé. lío. No, ahí está. ¿Se entendió? Entonces, No se te va a ir como ayer que sí. sí, ayer me ¿Cómo lo se me fue expresamos, profe? ¿Cómo? ¿Cómo lo expresamos? Miren acá, ahora vamos a la práctica de vuelta. Si me piden hallar la derivada por definición y me piden hallar el f' en x, yo voy a tener que trabajar con esta definición de derivada, ¿sí? Cuando el delta x tienda a 0. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, quería seguir avanzando, por eso en estos, encontrar en este, me pide la pendiente, pero a ver si había uno más abajo. Supónganse, a ver, que a mí me hubieran dado esta función, este mismo ejercicio, pero me hubieran pedido hallar por definición la derivada f' en 1. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? En uno me pide para cualquier x y en otro me pide para un valor puntual. Entonces ahí yo voy a aplicar cuando x tienda a 1, ¿de qué era? De mi f, que iba acá. ¿Se acuerdan? X más delta X. Este Ahora, sería eso f era lo anterior, ahora estás haciendo en un punto. en un punto. F de 1 x más delta menos 1. f en a. Le hice en a. F en 1. F en 1 sobre x menos 1. Recuerdan que era este, el puntual. F en A Sí, ahí es, Aiza, sí, ahí Aiza lo puso, sí. sería F de X F menos en F en A X sería, menos sí, bien. F en A sobre X menos A. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la Bien, Aiza, ahí lo diferencia? había puesto en el chat. Perfecto. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una cosa es que yo le pida hallar por definición la derivada de f' en 1 y otra cosa que yo les pida hallar la derivada de f' en x. Entonces ahí uso este límite o esta definición de derivada por definición general para una función. Esta es para una función en un punto en particular. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Ahora, y es lo que yo hice en un ejercicio anterior. Ahora, supónganse que a mí no me dicen, me dicen hallar por definición f' en 1, f' en 3 y f' en 4. ¿Sí? Si yo voy a plantear esta definición por derivada, voy a tener que hacer para este, para este y para este. Todo este límite. En cambio, no quiero hacerles lío. En cambio, si yo tomo esta definición y encuentro f' en x, planteando el límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, yo voy a encontrar una expresión en función de x. ¿Sí? Acá me va a dar un número. Acá me da una expresión. O no, depende de la función, ¿no? Expresión en x. Pero en definitiva es una función Una función. que va a valer, aunque sea constante, Claro. va a ser una función que va a depender, digamos, la vas a poder representar para distintos valores Claro. de x, Y esa es la acá función derivada. podría encontrar con un solo, con una sola aplicación de la definición, la derivada por definición, puedo ir reemplazando x por 1, por 3 y por 4. ¿Se entiende a lo que quería? Sí, esa depende de las consignas, ¿sí? Lo que se Estela, que por ejemplo uno puede utilizar
Sí, depende de qué por consigna definición, y una vez me que vos dan. encontraste la expresión general, vas reemplazando. ¿Se entiende? En este caso, pidió... ay, espera. Pidió... Ay, no me molesta la barra. Pidió por definición F'. F' en X. Ahora, fíjense que en el ejercicio 2 pide que para los incisos A, B y E, que sería este y este, ¿sí? Hallar las pendientes de las rectas tangentes a la curva en los puntos X igual a 1 y X igual a menos 1. Yo ahí, si yo ya encontré esta F', yo acá tengo que hacer ¿qué cálculo tengo que hacer? ¿O qué tendría que hacer? Tienes que hacer el puntual, ¿no? El que está arriba del todo. Precisaría hacer, sí, puedo hacer el puntual, pero si yo ya hice el punto 1, ¿preciso hacer otra cosa? ¿Qué preciso hacer? A ver si se dan cuenta. Intercambiar las X por ¿Cómo? el valor que te da ahí. Intercambiar Claro. la X por el valor Claro. que te da ahí. A ver, si yo ya hice el No, ahí te dice, la consigna dice hallar la pendiente de la recta tangente, no te dice cómo hallarla, no te dice Claro. hallar por definición. No ¿sí? te dice Esta cómo. sería la clave. Claro, te dice hallar la pendiente de la recta tangente a esta curva, ¿no? Y te pide para A, B y E. Como en el primer ejercicio nosotros hallamos F' en el inciso A de X. En el inciso B hallaron la F' para X y en el E hallaron la F' en X. Ahora, para poder cumplir con el ejercicio 2, que te pide la pendiente de la recta tangente en esos puntos, yo lo que haría acá sería la F' en el punto que me lo están pidiendo, para 1 y la pendiente para cuando valga menos 1. ¿Se entiende? Tomo esta derivada que ya encontré en el ejercicio 1 y reemplazo el valor por el X. ¿Me siguieron? Hola. Si no se dan cuenta... Sí, se escucha, Estela, pero no han contestado. Si no se dan Tampoco hay nada cuenta, en el chat. supónganse que decía el A era f de x y era 8 más x, y a mí me piden la pendiente de la tangente para x igual a 1, yo lo que hago, si no me di cuenta, lo que voy a hacer va a ser f' en 1. Y es lo que recién dijo un compañero. Plantear por definición, si quiero, en este caso no me está pidiendo por definición, ¿sí? Podría hacerlo de un montón de formas. Podría hacerlo así. O de acá, porque, a ver, más adelante vamos viendo, pero como ustedes ya sepan, de acá yo por reglas de derivación, A ver si, claro, eso iba a decir, si se aplica la regla, ustedes ya por regla pueden de ir viendo si derivación hicieron ya pueden bien o saber. no. F', ¿qué sería igual? Si tengo que derivar esto. Acá. ¿Cuál sería la derivada? La derivada de una constante sería, a ver, la hago acá. Como que estamos mezclando muchos temas, pero no mareamos. Pero... 0. Eso, bien. Si yo tengo y igual a La derivada de una x te queda constante, 1.